En un pueblo perdido entre el polvo y el silencio del viejo Texas, las campanas ya repicaban para la boda más esperada del año. Rebeca, hija de hacendados, estaba a punto de unir su destino al del ranchero más poderoso de la región. Todo estaba preparado: el vestido blanco, los invitados, el altar. Pero su corazón no estaba allí. Su corazón corría desbocado hacia el desierto, donde un apache la esperaba entre sombras y cicatrices. Un hombre al que le enseñaron a temer, a odiar, pero que había despertado en ella algo más fuerte que la obediencia, el deseo de ser libre. Y justo cuando los votos iban a ser pronunciados, ella escapó, sin mirar atrás, sin pedir permiso, siguiendo la llamada de un amor prohibido que la arrastraría a lo más profundo del desierto y de sí misma. ¿Qué lleva a una mujer a dejar atrás su mundo entero por un hombre al que todos llaman enemigo? Lo que estás a punto de escuchar no es solo una historia de amor, es una historia de fuego, rebelión y redención. Si te gustan las historias de época, llenas de emoción, peligro y pasión, suscríbete ahora a Ecos del Tiempo, déjanos tu like si ya estás atrapado por esta historia. Y dime en los comentarios, ¿desde qué país nos estás escuchando? Queremos saber hasta dónde viajan estas historias. Ponte cómodo, porque esto apenas comienza. El calor en el pueblo de Dustil era sofocante, como si el desierto quisiera colarse por cada rendija de la iglesia, fundiendo las decisiones, marchitando la voluntad. En lo alto del campanario, una paloma revoloteaba entre las vigas mientras las campanas tañían con solemnidad, anunciando la unión más esperada del año. Rebeca no escuchaba las campanas. No del todo. Lo que escuchaba era su respiración, temblorosa, acelerada. El latido del corazón martilleando en sus oídos mientras las criadas la rodeaban, ajustando con esmero un vestido que no sentía propio. «Estás hermosa, señorita Rebeca», dijo una de ellas, con voz suave, mientras colocaba una última horquilla en su cabello dorado. Pero Rebeca no respondió. Miraba su reflejo en el espejo de cuerpo entero, ese que su madre había mandado traer desde Nueva Orleans, y no reconocía a la mujer que le devolvía la mirada. Vestido blanco, sonrisa forzada, piel pálida, ojos ausentes. Ella sabía que estaba a punto de cometer el mayor error de su vida. Afuera, la iglesia se llenaba de invitados. Rancheros, comerciantes, señoras ataviadas con encajes y abanicos. Todos murmuraban lo mismo: qué buena fortuna casarse con Nathaniel Granger, el dueño de más de 500 hectáreas y el hijo de un juez estatal. Un partido ideal. Un esposo con promesa. Un hombre que no amaba. Rebeca, dijo su madre al entrar, con la mirada llena de orgullo y control. Hoy te casas como Dios manda. Has sido bendecida, hija mía. Ella no contestó. Solo giró el rostro hacia la ventana. Más allá del rosal, más allá de las caballerizas, estaba el desierto. Y más allá del desierto, estaba él. Se llamaba Takoda. Apache. Guerrero. Forastero. Y lo había conocido un mes atrás, en circunstancias que jamás se atrevería a confesar. La primera vez que lo vio, él había sido llevado a la propiedad de los Granger, maniatado, herido, acusado de haber robado ganado. Iban a colgarlo. Pero Rebeca lo vio a los ojos, y no vio odio. No vio miedo. Vio verdad. Y por alguna razón que no supo explicar, ella habló. Intercedió. Lo defendió. Mintió para salvarlo. Desde ese día, Takoda se volvió una sombra entre los matorrales, un susurro entre los árboles del bosque que lindaba con la hacienda. Iba y venía como el viento. Como un fantasma. Pero ella lo sentía. Y en las noches más solitarias, cuando su mundo se cerraba sobre sí misma como una jaula dorada, él aparecía. No con promesas. No con palabras dulces. Solo con una mirada que decía: tú también eres libre. Solo debes decidirlo. El día anterior a la boda, mientras las criadas bordaban el velo y los hombres montaban las mesas del banquete, Rebeca escapó por unos minutos hacia el viejo abrevadero. Y allí estaba él. De pie. Esperándola. Como si supiera que ella vendría. No volveré a verte, le dijo ella, con un nudo en la garganta. Mañana me caso. Takoda no respondió. Solo la miró.
Su mirada era fuego y hielo, era tierra y cielo. Y entonces, le tendió la mano. No dijo, huye conmigo. No dijo, te amo. No hizo falta. Su gesto bastó. Y en ese instante, Rebeca supo lo que debía hacer. Ahora, de pie frente al espejo, con las manos temblorosas y los labios resecos, se oía a sí misma pensar, todavía estás a tiempo. Todavía puedes elegir tu camino. La música comenzó a sonar. Las puertas se abrirían en segundos. Y Rebeca corrió. No por el pasillo de la iglesia. No hacia Nathaniel. Sino hacia la puerta trasera. Descalza, con el vestido arrastrando el polvo. Con el corazón latiendo más fuerte que nunca. «Señorita Rebeca», gritó una criada. «¿A dónde va?» «La boda». Pero ya no importaba. Corría hacia el desierto. Hacia él. Hacia la historia que estaba destinada a vivir. El vestido blanco se manchaba de polvo con cada paso, como si el desierto quisiera despojarla de todo lo que había sido. Rebeca corría entre los arbustos espinosos, sintiendo el aire seco cortarle los labios, la piel y hasta las dudas. Los gritos quedaban atrás, la criada, su madre, la música. Todo se desvanecía con el sonido de sus pisadas y el latido desbocado de su corazón. Corría hacia él. Hacia Takoda. Pero el desierto no era amable. El calor era brutal, el terreno traicionero, y las piedras desgarraban las suelas rotas de los zapatos nupciales. Aún así, no se detenía. Ni siquiera cuando su vestido, tan cuidadosamente bordado con encajes franceses, se rasgó al engancharse con un mezquite seco. Ese vestido no era su futuro. Lo había llevado por obligación, por miedo, por costumbre. Pero ahora era solo un lastre. Sin pensarlo, lo alzó hasta la cadera y lo rompió con rabia, hasta quedar en una especie de falda improvisada que le permitiera moverse con mayor libertad. Una señal clara, la señorita Granger se había quedado en la iglesia. Ahora era solo Rebeca, una mujer que elegía su propio camino. Takoda, susurró entre jadeos. ¿Dónde estás? El desierto parecía no tener respuesta. Solo viento. Solo arena. Hasta que escuchó un crujido. No era un animal. No era el viento. Era él. Desde lo alto de una formación rocosa, una figura la observaba en silencio, como un centinela ancestral que hubiese nacido del propio paisaje. Cabello negro ondeando. Brazos cruzados. Torso desnudo. Takoda. Ella se detuvo, con las piernas temblando y la garganta seca. Pero no era por el agotamiento. Era por lo que significaba estar allí. Por lo que había dejado atrás. Él no se movió. No bajó corriendo hacia ella. Solo la miró. ¿Por qué viniste?, preguntó él, con voz grave, pausada, como si ya conociera la respuesta pero quisiera oírla de sus labios. Rebeca tardó en responder. El sudor le caía por la frente. El pecho subía y bajaba. Pero cuando habló, lo hizo sin vacilar. Porque contigo, no tengo que fingir que soy otra. Porque cuando me miras, siento que existo. Takoda asintió con la cabeza, lento, como si ese momento hubiera sido escrito desde mucho antes de conocerse. Bajó por la ladera de la roca con la agilidad de un lobo, hasta quedar frente a ella. No la tocó. No intentó besarla. Solo le tendió una cantimplora. Bebe. El desierto no es un lugar para corazones débiles. Ella bebió. El agua estaba tibia, pero fue lo mejor que había probado en toda su vida. No había flores. Ni música. Pero allí, entre piedras y cactus, nació algo más fuerte que cualquier ceremonia con alianzas: confianza. ¿Y ahora qué?, preguntó ella. Takoda miró hacia el horizonte. El sol comenzaba a descender, tiñendo las montañas de rojo sangre. Ahora dejamos de correr. Y empezamos a vivir. Esa noche, bajo un cielo cubierto de estrellas, acamparon junto a una pequeña quebrada donde el agua apenas susurraba. Rebeca se envolvió en una manta áspera que él le ofreció. El vestido estaba hecho jirones. Su piel raspada. Pero sonreía. Takoda se sentó frente a la fogata. No era un hombre de muchas palabras. Pero cuando hablaba,
El mundo parecía callar para escucharlo. Si vuelves atrás, aún puedes salvar tu nombre, tu lugar, todo eso que otros valoran, dijo él, sin mirarla. Nadie sabrá qué hiciste esta noche. Rebeca levantó la vista. ¿Y si yo no quiero salvar lo que ya no me pertenece? Lo que quiero está aquí. Él la miró, y por primera vez desde que lo conocía, sus ojos se llenaron de emoción. Entonces, empieza el verdadero viaje. Mientras dormían junto al fuego, lejos del mundo que los había juzgado, en el pueblo, el escándalo estallaba. Nathaniel Granger golpeó las paredes de la iglesia al enterarse de la fuga. Su orgullo herido ardía más que el sol tejano. «¡Que la busquen!», bramó. Rebeca no va a escaparse así como así, y mucho menos por un apache. La caza acababa de comenzar. Y lo que Rebeca no sabía era que amar a Takoda no solo era una traición para su familia, sino una sentencia de muerte. El sol ya se había ocultado cuando Rebeca despertó. A su alrededor, el mundo era un tapiz de sombras y silencio. El fuego aún chispeaba débilmente, lanzando destellos naranjas sobre las piedras. Takoda no estaba. Por un instante, el miedo se apoderó de ella. ¿Y si todo había sido un espejismo? ¿Y si había cruzado medio infierno por un fantasma del desierto? Pero antes de que pudiera levantarse, una figura silenciosa emergió de la oscuridad, con una liebre colgando de la mano. «Dormías como alguien que ha dejado de tener cadenas», dijo Takoda, con media sonrisa, mientras se sentaba junto al fuego. Rebeca lo observó. En su rostro no había orgullo, ni seducción, ni posesión. Solo serenidad. Y verdad. Mientras preparaba la carne, Rebeca aprovechó para mirar a su alrededor. Por primera vez, sin el velo de la urgencia, vio realmente el mundo en el que había entrado. No había muebles, ni paredes. No había criadas ni comodidades. Pero había cielo. Inmenso, infinito. Había tierra que no pertenecía a nadie. Había viento libre. Y por primera vez en su vida, no se sintió atrapada. «¿Qué sigue ahora?», preguntó, rompiendo el silencio mientras compartían el alimento, sentado sobre una manta, bajo las estrellas. Takoda bebió un sorbo de agua antes de responder. «Vamos al sur. Hay un asentamiento de mi gente en las colinas de hierro. No son hospitalarios, pero yo ya no soy de los suyos. Y tú», la miró a los ojos, «tú eres una flor blanca en tierra roja. Te van a mirar con recelo». Rebeca asintió lentamente. Ya lo imaginaba. Pero no se arrepentía. «Prefiero un rechazo honesto que una aceptación falsa». Takoda soltó una leve risa nasal. No era burla. Era respeto. «Tienes el alma más fuerte que muchos hombres que he conocido». Pero mientras ellos compartían esa noche sencilla y sagrada, en Dustil, la furia crecía como una tormenta. Nathaniel Granger no era solo un ranchero. Era un hombre acostumbrado a controlar, a poseer, a imponer su voluntad. Y Rebeca, para él, no era solo una prometida. Era una inversión, un símbolo, una propiedad que no aceptaba perder. Escapó con un salvaje, decía entre dientes, caminando de un lado a otro en la sala de reuniones de su hacienda, rodeado de pistoleros. Con un sucio apache. Y nos dejó en ridículo frente a todo el pueblo. «¿Quiere que la busquemos?», preguntó uno de sus hombres, un tipo rudo con cicatriz en el labio. «Quiero que la traigan de vuelta. A la fuerza si es necesario. Y al indio». Nathaniel se detuvo, apretó los puños, y miró al horizonte con una rabia fría y contenida. «Al indio lo quiero muerto». A la mañana siguiente, Rebeca y Takoda desmontaron el pequeño campamento y emprendieron camino hacia el sur. No había sendero. Solo intuición. Solo experiencia. Takoda la guiaba con la calma de quien ha nacido en el desierto, y Rebeca lo seguía con la determinación de quien ya no quiere regresar a nada. Pero el cuerpo empieza a recordar lo que el alma trata de ignorar. El sol caía como plomo derretido. Las plantas secas arañaban su piel. Sus pies, aún doloridos de la huida, sangraban bajo las tiras improvisadas de sus zapatos rotos. Y por primera vez, dudó. «No vas a resistir mucho más si no aprendes a moverte como nosotros»,
dijo Takoda, deteniéndose. No basta con querer. Hay que adaptarse. Enséñame, respondió ella sin vacilar. Y así lo hizo. Durante horas, le mostró cómo leer las huellas en la arena, cómo encontrar agua en los lugares más insospechados, cómo evitar la serpiente y abrazar el silencio. Y esa noche, mientras dormían bajo una roca inclinada, ella no era la misma joven rica de Dustil. Era una mujer transformándose. Lo que no sabían es que ya lo seguían. 3 hombres a caballo, con sombreros bajos y rifles preparados, seguían cada huella que Rebeca aún no sabía borrar. Y entre ellos, cabalgaba Nathaniel Granger. No voy a perderla, dijo. Ni a perdonarla. Aún faltaban días para llegar a las colinas de hierro. Y mientras Takoda enseñaba a Rebeca a sobrevivir, otros hombres estaban aprendiendo a cazar. El sol del tercer día fue menos cruel, pero no por misericordia. Era un silencio espeso, casi premonitorio, el que envolvía el paisaje. Takoda lo notó primero. Sus pasos se hicieron más ligeros, su oído más atento. Cada sombra parecía esconder algo. Y eso, en el desierto, nunca era buen augurio. ¿Qué pasa?, preguntó Rebeca, al ver cómo su guía se detenía con frecuencia, tocando la arena con la palma. Las huellas no son solo nuestras, murmuró él. Nos siguen. Rebeca tragó saliva. El corazón se le encogió. ¿Estás seguro? Takoda alzó la vista. Su expresión era piedra. Sus ojos, tormenta. El desierto no miente. Ese mediodía acamparon junto a una hendidura en la roca. Allí, Takoda le enseñó a cubrir sus rastros, a reconocer cuando el aire trae más que viento. Y mientras el sol ardía sobre sus cabezas, él habló. No de táctica, ni de arena. De su pasado. Yo no debería hablar tu lengua, dijo, mientras partía unos frutos secos con una piedra. Pero me la enseñó una mujer, prisionera. Una blanca. Una que fue entregada como botín de guerra y que, sin embargo, se convirtió en madre de mi madre. Rebeca lo miró, perpleja. Nunca lo había oído hablar tanto. Su voz tenía una dureza antigua, pero un temblor apenas perceptible. ¿Qué le pasó? Murió con nosotros. Nunca quiso volver a su mundo, dijo él, con la mirada perdida. Pero nunca fue totalmente aceptada por el mío. Vivió entre 2 fuegos. Un silencio se abrió entre ellos. ¿Y yo?, susurró Rebeca. ¿Viviré también entre 2 fuegos? Takoda se volvió hacia ella. Sus ojos eran sinceros. Si eliges este camino, no habrá vuelta atrás. Ni hogar donde volver. Tu nombre ya arde en la boca de los tuyos. Pero si caminas conmigo, serás tuya. Por fin. Por la noche, se refugiaron en una cueva baja, rodeada de piedras negras que parecían esculpidas por gigantes dormidos. Takoda encendió una pequeña fogata con ramas secas y corteza de mezquite. Rebeca, acurrucada, no podía dejar de pensar en lo que él había dicho. Tu nombre ya arde en la boca de los tuyos. Imaginó a su madre llorando en la habitación vacía, a su padre con el rostro endurecido, y a Nathaniel, con los ojos llenos de furia. ¿Crees que me está buscando?, preguntó en voz baja. Takoda asintió sin dudar. Y no vendrá solo. A menos de una jornada de distancia, Nathaniel acampaba bajo otro cielo, con sus hombres alrededor del fuego. La muy infeliz, decía, apretando una petaca con rabia. No sabe en el infierno que se ha metido. Uno de los hombres, Jaque, escupió al suelo. Dicen que ese apache es peligroso. ¿Y si nos tiende una emboscada? Nathaniel lo fulminó con la mirada. El único que está en peligro es él. Yo a Rebeca me la traigo viva, aunque tenga que arrastrarla por el desierto. Y al indio lo cuelgo con mis propias manos. Al amanecer, los buitres sobrevolaban el cielo. No por muerte, sino por espera. Porque en ese rincón del mundo, donde los búhos no cantan y la tierra no perdona, el choque entre 2 mundos era inevitable. Takoda lo sabía. Y Rebeca empezaba a sentirlo. Porque aquella mañana, al abrir los ojos, vio algo en la entrada de la cueva. Un lazo de cuero. Cortado.
Tirado a propósito. Una señal apache. Takoda lo tomó, lo examinó, y palideció. Nos han visto. ¿Quiénes? Takoda se incorporó con rapidez. La mirada, alerta. El cuerpo, listo. Los míos. Lo que venía no era solo la amenaza de los hombres blancos que la buscaban, sino la prueba más difícil de todas, ser aceptada por una tribu que no olvida, no perdona, y jamás confía en los hijos del enemigo. Rebeca había escapado de una boda, pero ahora se acercaba a un juicio sin juez ni ley. Solo honor, tierra y sangre. Los primeros rayos del amanecer pintaban las rocas de un rojo intenso cuando Takoda ordenó moverse. Ya no caminaban con calma. Ahora se deslizaban por el desierto como presas. Rebeca lo notó en sus gestos. Ya no hablaba, ya no explicaba. Solo miraba atrás cada cierto tiempo, atento a las señales. El rastro que seguían ya no era invisible. Era voluntario. Alguien los había guiado hacia las colinas de hierro. Y ese alguien los estaba esperando. ¿Vamos hacia tu gente?, preguntó Rebeca, con voz baja, sintiendo en la garganta una mezcla de miedo y anticipación. Takoda no respondió de inmediato. Su silencio pesaba. No son mi gente. No del todo. No desde hace años. Entonces, ¿por qué vamos? Él la miró. Su rostro estaba endurecido por la memoria. Porque si quieren matarme, lo harán allí, delante de ti. Y si no lo hacen, quizás tengas una oportunidad de quedarte. Al llegar a las primeras cuevas, el paisaje cambió. Ya no era un desierto abierto. Las colinas se alzaban como gigantes dormidos, con grietas, pasajes ocultos y murallas de piedra que ofrecían refugio y vigilancia. Rebeca sintió los ojos antes de verlos. Miradas desde las sombras, desde los riscos, desde el interior de las grietas. Ojos oscuros que no la parpadeaban. Takoda levantó la mano y dijo algo en su lengua. Rebeca no lo entendió, pero supo que no era un saludo. Era un anuncio. Minutos después, dos hombres armados bajaron por una vereda estrecha. Rostros pintados, torsos descubiertos. Uno llevaba un hacha. El otro, un arco. Ambos lo miraron con dureza. Luego a ella. No son bienvenidos, dijo uno, en un inglés rudimentario. Takoda no se inmutó. Quiero ver a Nasoba. El nombre pareció abrir una grieta en la roca. Porque tras un largo silencio, uno de los hombres asintió. Síguenos. El campamento no era lo que Rebeca esperaba. No era una aldea. No era un pueblo. Era resistencia viva. Carpas de piel curtida, mujeres moliendo maíz junto a fogatas, niños jugando con huesos de animales, ancianos fumando en círculo. Y en todos, la misma reacción al verla. Silencio. Y recelo. Las mujeres la miraban como si trajera la enfermedad. Los hombres, como si trajera un arma. Y los niños, no la miraban en absoluto. Para ellos, ella era invisible. Takoda no dijo nada. La tomó de la mano. Un gesto sencillo, pero que encendió murmullos en todo el asentamiento. La tienda de Nasoba era más grande, hecha con pieles de bisonte y adornada con cráneos de ciervo. Un hombre de rostro severo y barba blanca los esperaba dentro, sentado con las piernas cruzadas y el torso recto como un poste. Sus ojos eran como agujeros en la noche. Takoda, dijo sin emoción. Regresas con una mujer blanca. Y traes la guerra contigo. Traigo verdad, respondió él. Ella es libre. Y ha elegido este camino. Nasoba la miró. No como hombre. Como juicio. Como si pudiera ver su linaje, su miedo, su duda. Las mujeres blancas eligen muchas cosas, dijo con amargura. Y cuando cambian de parecer, los nuestros pagan con fuego y bala. Rebeca quiso hablar, pero no sabía qué decir. Hasta que, finalmente, con la voz temblorosa pero clara, dijo: No he venido a mentir, ni a imponer. He venido a aprender, si se me permite. Nasoba la observó por largo tiempo. No se te permitirá nada, dijo al fin. Solo se te dejará estar. Y si sobrevives, entonces hablaremos de lo demás.
Esa noche, no durmieron en la tienda de Takoda. No había tienda. Les dieron una manta, un rincón junto a una hoguera apagada, y silencio. Pero Rebeca no se quejaba. Porque por primera vez en su vida, todo lo que tenía le pertenecía. Incluso el desprecio. Incluso el frío. Y eso, para alguien como ella, era el comienzo de la libertad. Mientras tanto, en el otro extremo del desierto, Nathaniel Granger llegaba a un cruce de caminos. Allí encontró a un cazador apache solitario, que bajó la vista al verlo. ¿Has visto a una mujer blanca con un indio?, preguntó Nathaniel, mostrando una moneda. El cazador no respondió, pero con una mano callosa, señaló hacia las colinas de hierro. Nathaniel sonrió. Entonces, vamos por buen camino. En las sombras de un mundo que no perdona errores, Rebeca había sido tolerada. Pero Nathaniel no venía a tolerar. Venía a reclamar. Y a destruir. Amaneció con el viento soplando fuerte entre las rocas. El aire era frío, seco, como si el desierto también estuviera poniéndola a prueba. Rebeca se despertó con el cuerpo adolorido y el alma entre dos mundos. A su lado, Takoda ya no dormía. Se había ido al alba, sin despertarla, a reunirse con los ancianos. Ella lo entendía. Allí, él tenía que hablar por los dos. Ella aún no era nadie. Rebeca se incorporó lentamente. A su alrededor, el asentamiento bullía en una actividad silenciosa y ritual. Nadie la saludó. Nadie la miró. Pero nadie la echó. Eso, en ese lugar, ya era un privilegio. ¿Tienes hambre?, preguntó una voz detrás de ella. Rebeca se giró. Era una mujer mayor, de piel curtida, ojos agudos como cuchillas. Llevaba un cuenco de barro entre las manos, lleno de una especie de gachas oscuras. Sí, gracias. La mujer no sonrió. Se sentó en el suelo, frente a ella, sin decir palabra. Solo la miraba, como si esperara algo. Soy Rebeca, dijo con timidez. Aquí los nombres no importan aún, respondió la mujer. Lo que haces es lo que te nombra. El trabajo empezó al poco tiempo. No por orden, sino por necesidad. Rebeca vio a varias mujeres moliendo maíz, otras cuidando a los niños, otras preparando pieles, otras caminando en silencio a recoger agua. Todas sabían lo que hacían. Todas sabían a dónde ir. Ella, en cambio, no sabía a dónde pertenecer. Se acercó a una joven que machacaba raíces con una piedra. Sin decir nada, se arrodilló a su lado y trató de imitarla. La chica la miró de reojo. No sonrió. Pero no la echó. Después de un rato, otra mujer le arrojó unas raíces más. Machácalas bien. Si se quedan duras, los niños se ahogan. Era una advertencia. No una bienvenida. Pero para Rebeca, fue una puerta. A lo lejos, Takoda la observaba desde un promontorio de piedra. No bajaba a ayudarla. No interfería. Sabía que esa batalla era solo suya. Nasova se acercó a él. Ella no es como la otra, dijo el anciano, sin apartar la vista de Rebeca. No viene a curar, ni a rezar. Viene a quedarse. ¿Y eso es malo? Nasova guardó silencio unos segundos. Luego respondió. Es peligroso. Porque si ella echa raíces, y luego se quiebra, los nuestros arderán. Takoda no respondió. Sabía que Nasova tenía razón. Ella no solo había llegado con su vestido roto. Había llegado con una tormenta detrás. Esa noche, Rebeca fue invitada a compartir la cena común. Comió en silencio. Nadie la miraba directamente, pero escuchaban. Observaban. Medían. Después, las mujeres comenzaron a contar historias. No con palabras, sino con canciones y gestos. Narraban hazañas de madres, luchas contra los soldados, nacimientos durante tormentas. Rebeca no entendía las palabras, pero sentía el alma de cada historia. Y entonces, sin pensarlo, ella se levantó y cantó. No sabía por qué lo hizo. Tal vez porque las miradas seguían siendo frías. Tal vez porque quería mostrar algo que no fuera debilidad.
Cantó una vieja canción irlandesa que su abuela le enseñó de niña. Una melodía triste, como una plegaria en el viento. Las voces cesaron. El fuego crepitó. Y por primera vez, una de las mujeres sonrió. Tu voz tiene raíces, dijo la anciana del cuenco. Y esa noche, por fin, alguien la llamó por su nombre. Rebeca. Pero no todo eran cantos. Esa misma noche, un joven guerrero llegó al campamento con la noticia. Hombres blancos habían sido vistos al pie de la colina. Armados. Buscando. Takoda fue el primero en reaccionar. ¿Cuántos? 3, quizás 4. Uno de ellos da órdenes. Lleva chaqueta buena. Monta como patrón. Takoda cerró los ojos. Nathaniel. No deberían haber venido, dijo Nasoba. Has traído el fuego contigo, Takoda. Yo no he traído nada. Ellos vienen por ella. Todos giraron la vista hacia Rebeca. Ella se levantó, despacio. El corazón le latía con fuerza. No he pedido que me protejan. Si quieren que me vaya, lo haré. Pero Nasoba negó con la cabeza. Ya estás aquí. Y el fuego no se apaga con cobardía. ¿Entonces qué hacemos?, preguntó uno de los guerreros. Nasoba lo pensó un momento. Observaremos. Y cuando llegue el momento, decidiremos si la protegemos. O si la entregamos. Esa noche, Rebeca no durmió. Ni por miedo, ni por frío. Sino porque por primera vez, su destino no dependía solo de lo que sentía, sino de lo que demostrara ser. Y allá, en las sombras del desierto, Nathaniel cargaba su rifle. Y no venía a hablar. La luna estaba en lo alto, redonda y blanca como un ojo vigilante. El campamento dormía, pero los hombres no. En los bordes del asentamiento, Takoda y otros guerreros montaban guardia. Sus arcos listos. Sus sentidos abiertos. A lo lejos, entre los árboles secos y las rocas, el enemigo se deslizaba. Nathaniel Granger desmontó sin ruido. Vestía de negro, con una pañoleta en el cuello y 2 revólveres cruzados en el cinturón. Sus 2 hombres, Jaque y Sandoval, le seguían de cerca. ¿Estás seguro de que es aquí?, susurró Jaque, limpiando el sudor de su frente. La vi en el rastro. Encontré parte del vestido. Nathaniel respiró hondo, tragándose el veneno. Está cerca. Sandoval se adelantó unos pasos. Traía binoculares. Hay movimiento, fuego y mucha vigilancia. Esto no es una choza perdida. Nathaniel apretó los dientes. Vamos a entrar. Sin disparar. No todavía. ¿Y si nos ven? Entonces hablaré con ella. Y si no quiere venir por las buenas, sacó el revólver, lo giró en la mano, vendrá por las malas. Mientras tanto, en el corazón del asentamiento, Rebeca estaba sentada junto al fuego. No podía dormir. Cada sonido era un latido. Cada sombra, una amenaza. La mujer mayor, la misma que le había ofrecido gachas días atrás, se sentó a su lado. No la miró. Solo habló. ¿Lo conoces bien? Rebeca no respondió de inmediato. Crecimos juntos. Se suponía que me casaría con él. La mujer asintió. ¿Y aún lo amas? Rebeca cerró los ojos. El fuego parpadeó como si respirara. No. Pero me conocía. Y para él, eso basta. La mujer soltó un suspiro. Entonces prepárate. Porque un hombre que cree que le perteneces, no viene a convencer. Viene a reclamar. En la frontera del asentamiento, Takoda tensó el arco al oír un crujido. Se movió como un lobo entre las rocas, silencioso, invisible. Y entonces, los vio. 3 sombras. Demasiado cerca. Se deslizó por detrás de ellos. No para atacar. Para observar. Nathaniel se agachó tras un peñasco y miró al asentamiento. Su rostro se endureció al ver las fogatas, las siluetas, los caballos. Y entonces, la vio a ella. Rebeca. Sentada junto al fuego. Vestida con harapos de su mundo, pero con una dignidad que lo enfureció. Allí está, dijo, señalando. Preparen las cuerdas.
¿Vamos a raptarla? A traerla a casa, gruñó Nathaniel. Aunque no lo quiera. Takoda dio un paso adelante. Ya no podía contenerse. Eso no va a pasar. Los tres hombres se giraron de golpe. Nathaniel levantó el arma. Takoda, déjala en paz. Tú la robaste. Ella no es un saco de trigo. El enfrentamiento era inevitable. Nathaniel disparó. Takoda rodó entre las rocas, esquivando la bala por centímetros, y lanzó una flecha que rozó la mejilla de Jaque. ¡Maldito indio!, gritó Sandoval, disparando a ciegas. Los gritos llegaron al campamento. Guerreros salieron corriendo. Nasoba emergió con su bastón. Y Rebeca corrió hacia el ruido. Cuando llegó al borde del campamento, vio a Takoda forcejeando con Nathaniel en el suelo. Sangre en la boca. Puños en alto. Rabia acumulada durante años. «Takoda», gritó ella. Él la oyó. Y esa distracción fue suficiente. Nathaniel lo golpeó con la culata del revólver, dejándolo aturdido. Rebeca corrió. Pero Nathaniel la tomó del brazo con fuerza. «Te vienes conmigo. Suéltame. No entiendes lo que haces. Estás enferma. He venido a salvarte». Ella le escupió en la cara. «No necesito que me salves. Necesito que me olvides». En ese momento, una lanza se clavó en el suelo junto a Nathaniel. 12 guerreros apuntaban sus flechas. Y Nasoba habló. «Estás en tierra que no te pertenece. Da un paso más, y mueres». Nathaniel apretó la mandíbula. Miró a Rebeca. A Takoda. A los hombres que no temían matarlo. «Esto no ha terminado», dijo, soltándola. «No puedes esconderte en el polvo para siempre». «No me escondo», susurró ella. «Estoy exactamente donde quiero estar». Nathaniel retrocedió, arrastrando a sus hombres. Y desapareció entre las sombras. Esa noche, el fuego fue más cálido. Las miradas menos hostiles. Y por primera vez, una de las niñas del asentamiento le trajo agua a Rebeca sin que se lo pidieran. Ella bebió. Y sonrió. Pero dentro de sí, sabía que esto no era un final. Era solo el principio de una guerra, donde el amor tendría que hacerse fuerte o arder. El amanecer llegó con un peso extraño. No había cantos, ni risas infantiles. Los pasos eran más secos. Las miradas, más duras. El ataque de la noche anterior lo había cambiado todo. El asentamiento apache no era un refugio. Era un equilibrio frágil entre el recuerdo de guerras pasadas y la promesa de un mañana en paz. Y la presencia de Rebeca, hasta entonces apenas tolerada, ahora se volvía una grieta peligrosa. Una grieta que podía hundirlos a todos. Takoda fue llamado al consejo al alba. No había juicio formal. No hacían falta testigos. Allí, la verdad se olía. Y lo que se discutía no era su intención. Era el resultado. Entró con la cabeza alta, el rostro marcado por el golpe de Nathaniel y el orgullo intacto. 5 ancianos lo esperaban alrededor del fuego sagrado, con rostros tallados por años de dolor. Nasoba habló primero. «Trajiste fuego. Y el fuego ya ha quemado nuestras puertas». «No vine a causar guerra», respondió Takoda. «Vine a buscar un lugar donde vivir en paz». Otro anciano, de ojos hundidos, le lanzó una mirada filosa. «¿Y para eso trajiste a una mujer blanca? ¿Creíste que no despertarías fantasmas?» Takoda cerró los puños. «Ella es distinta». «Todos dicen eso», murmuró otro, hasta que la sangre empieza a correr. Afuera, Rebeca aguardaba. Sabía que no estaba invitada. Pero no podía quedarse quieta. Los niños no jugaban. Las mujeres no la miraban. Estaba sola. No porque la rechazaran, sino porque la estaban dejando caer. Y entonces, tomó una decisión. «¿Qué haces?», le preguntó la mujer mayor, al verla caminar hacia la tienda del consejo. «Voy a hablar». «No puedes. No es tu lugar. Si no es ahora, entonces no habrá lugar para mí nunca». La anciana no insistió. Solo la miró irse, con esa mezcla de miedo y respeto que despierta a una mujer que ya no pide permiso.
Rebeca entró sin anunciarse. Los 5 ancianos alzaron la vista. Takoda se levantó. «No puedes estar aquí». «No puedo quedarme callada», respondió ella. «No si lo van a castigar por mi culpa». Nasoba la miró con severidad. «No hemos decidido aún». «Entonces déjenme hablar», dijo ella. «No por derecho, sino por necesidad». Los ancianos asintieron. «No por aprobación, sino por curiosidad». Y Rebeca habló. «Yo no pedí protección. No pedí que me aceptaran. Pedí una oportunidad. Y la he intentado honrar. He trabajado. He callado cuando me ignoraban. He sangrado con cada paso. Y cuando vino mi pasado a buscarme, no corrí a sus brazos. Me quedé. No por terquedad. No por amor ciego. Sino porque aquí, entre estas piedras y estos rostros, por fin me encontré». Sus palabras flotaron en el aire como un canto antiguo. «No soy apache. No pretendo serlo. Pero si hay un lugar donde los corazones se ganan por actos, déjenme seguir demostrándolo». Hubo silencio. Uno de los ancianos la miró, lento, como si pesara cada palabra, cada gesto, cada herida. «¿Y si vuelven?», dijo. «Si ese hombre regresa con más rifles, ¿seguirás aquí?». «No tengo otro lugar donde pertenecer. Y no pienso huir». Horas después, Takoda salió de la tienda. La encontró junto al pozo, con las manos sucias, moliendo raíces. Se acercó sin hablar. Se sentó junto a ella. «No hablaron», dijo él. «Solo escucharon. ¿Y eso es bueno? Aquí es el mejor comienzo posible». Esa noche, por primera vez, una anciana le ofreció a Rebeca una tira de cuero tejida a mano. Un símbolo. Pequeño. Silencioso. Pero que decía, «Ya no eres sombra». Y mientras el campamento dormía, Nasoba fumaba solo bajo el cielo. Sabía que la paz era apenas un suspiro en el desierto. Que Nathaniel no había dicho su última palabra. Y que, en algún rincón del alma apache, ya muchos no sabían si ella era una esperanza o una trampa. El viento traía consigo algo distinto aquella mañana. No era arena. No era frío. Era olor a metal, a pólvora, a amenaza. Takoda fue el primero en sentirlo. Estaba entrenando a un grupo de jóvenes en el uso del arco cuando se detuvo en seco y alzó la cabeza como un lobo al acecho. Rebeca lo vio desde la distancia. No hizo falta preguntar. «¿Qué ocurre?». Él no respondió de inmediato. Se acercó, con los ojos fijos en el horizonte. «Hay caballos. Y no nuestros». Minutos después, los exploradores regresaron. Uno de ellos desmontó con el rostro cubierto de sudor y polvo. «Un grupo grande viene desde el sur. 7 hombres. Armados. Uniformes del ejército. Y Nathaniel Granger con ellos». Un murmullo recorrió el asentamiento. No era miedo. Era ira contenida. Memoria viva. Nasoba reunió a los ancianos. Los guerreros ya se alistaban. Las mujeres llevaban a los niños a las cuevas ocultas. El asentamiento se preparaba, como lo había hecho tantas veces antes. Pero Rebeca no podía quedarse quieta. «Vienen por mí», dijo, frente al consejo. «Lo sabéis». Nasoba la miró con dureza. «Esta vez no vendrá solo por ti. Vendrá a arrasar. A dar lecciones. Entonces déjenme hablar con él. Evitar la guerra. ¿Crees que escucha a mujeres?». Rebeca bajó la vista, pero al alzarla, sus ojos ardían. «Pero me desea. Me quiere. Y eso, lo vuelve débil». Takoda no aceptó la idea. Se opuso con furia. «No te voy a entregar. Ni como distracción, ni como sacrificio». «No me estás entregando», dijo ella. «Me estoy ofreciendo. No soy como él. No quiero una mujer que se inmole para salvar mi orgullo. Y yo no quiero ser salvada. Quiero decidir». El silencio entre ellos fue más duro que cualquier grito. Pero al final, él asintió. «Si lo haces, no estarás sola». Al día siguiente,
Nathaniel llegó a las puertas invisibles del asentamiento con 6 hombres armados. No cruzó la línea. No aún. Solo desmontó y alzó la voz. Rebecca Granger. Sal y termina con esta locura. Ella apareció. No como rehén. No como fugitiva. Como una mujer que ha cambiado de piel. Iba vestida con telas humildes, el cabello trenzado como las demás mujeres del asentamiento y una lanza corta en la mano. Nathaniel entrecerró los ojos. Por un instante, dudó. ¿Qué te han hecho? Me han devuelto a mí misma, dijo ella. Tú no puedes comprenderlo. Tú me perteneces. No le pertenezco a nadie. ¿Y vas a quedarte con este salvaje? No, dijo, dando un paso al frente. Voy a luchar por él. El silencio fue total. Los soldados intercambiaron miradas. No esperaban eso. Si cruzas esta línea, advirtió Rebecca, no habrá vuelta atrás. Nathaniel desenfundó el revólver. Lo alzó. Lo apuntó. Entonces muere con él. Pero antes de que pudiera apretar el gatillo, una flecha se clavó a un palmo de su bota. Takoda había hablado. Y detrás de él, más de 30 guerreros esperaban en silencio. Nathaniel bajó el arma. Miró a los suyos. Y retrocedió. Esto aún no termina, gruñó. No, dijo Rebecca. Pero ha comenzado como debía. Conmigo de pie. No huyendo. Esa noche no hubo celebración. Solo vigilia. Sabían que Nathaniel regresaría. Con más hombres. Con soldados. Con la ley de los blancos. Pero también sabían algo más. Rebecca ya no era una visita. Era una llama que no se apagaría fácilmente. Takoda se acercó a ella mientras el cielo se cubría de estrellas. Hoy estuviste más fuerte que todos nosotros. Ella le tomó la mano. No quiero ser fuerte sola. Quiero serlo contigo. Él no respondió con palabras. La abrazó. Y bajo la sombra de un mundo que aún quería separarlos. Ellos construían el suyo. El sol apenas había despuntado cuando el sonido de cascos rompió el silencio del desierto. Esta vez, no era Nathaniel. No venía con rabia, ni con revólver alzado. Venía con la ley. Una columna de 6 jinetes avanzaba lentamente hacia las colinas, liderada por un hombre de cabello canoso, bigote espeso y una chaqueta azul impecable, el capitán Elwood Carter, del destacamento militar de Santa Rosa. Traía consigo una bandera blanca. Y un mensaje: entreguen a la mujer blanca y al apache que la raptó, o el ejército se verá obligado a actuar. El mensajero llegó al campamento sin violencia, con la cabeza alta pero el alma tensa. Nasoba lo recibió junto a otros ancianos. Takoda y Rebecca observaban desde la distancia, sin ser llamados, pero sabiendo que todo lo que habían construido estaba en juego. Queremos evitar sangre, dijo el capitán. Pero no podemos ignorar el escándalo. Una joven blanca desaparecida. Un soldado del estado herido. Un ranchero influyente que exige justicia. Y la verdad, respondió Nasoba con frialdad, ¿también se entrega? Aquí no importa la verdad. Solo los papeles, dijo el capitán, encogiéndose de hombros. Y en esos papeles, la señorita Rebecca Granger está reportada como desaparecida. Su familia la reclama. Dicen que fue raptada. Nasoba sonrió con ironía. Curioso. Nadie reclama a los niños apache que desaparecen cada año. Rebecca no aguantó más. Se acercó. Los soldados la vieron. El capitán también. Y sus ojos se abrieron. Señorita Granger, ¿está usted bien? Estoy viva, dijo ella. Más viva que nunca. Entonces vuelva con nosotros. Su familia la espera. Mi familia está aquí. El capitán tragó saliva. No me obligue a regresar con las manos vacías. La ley no verá con buenos ojos su elección. Entonces la ley necesita mejores ojos. Tras horas de tensión, el capitán aceptó marcharse para consultar con el alto mando. Pero dejó una advertencia. Volveremos en 3 días. Si para entonces no está con nosotros, habrá consecuencias. Y esta vez, vendrán con fuego. Esa noche,
el asentamiento se sumió en un debate. Los ancianos hablaban en su lengua. Algunos querían quedarse y pelear. Otros preferían moverse al norte, disolverse, sobrevivir. Y entonces, Rebeca habló. «Puedo irme». Los murmullos estallaron. Takoda se levantó de golpe. «No. Escúchame», dijo ella, firme, con el rostro iluminado por las llamas. «Si voy con ellos, no podrán justificar el ataque. No contra mujeres, niños, ancianos. No con la prensa mirando. Podré escribir una carta. Un testimonio. Podré hablar donde ustedes no son escuchados». Nasova la observó con una mezcla de rabia y respeto. «¿Y si no vuelves?» Rebeca respiró hondo. «Entonces habré cumplido mi papel. Prefiero ser el escudo, antes que ver a los que amo arder por mi culpa». La decisión fue tomada. Takoda no la abrazó. No discutió. Solo le trenzó el cabello con sus propias manos. Le ató una pequeña pluma. Y dijo: «Si ellos te encierran, me oirán rugir. Si ellos te humillan, me verán arder. Y si no te devuelven, entonces ven a buscarme», dijo ella, con una lágrima solitaria. «Y tráeme de vuelta, aunque sea como viento». A la mañana siguiente, Rebeca cabalgó hacia el campamento militar. Sola. Sin armas. Con la cabeza alta. Los soldados la vieron llegar con incredulidad. «He venido», dijo al capitán. «Pero no como prisionera. He venido como testigo». El capitán asintió. «Bien, señorita Granger. El país entero querrá oír lo que tiene que decir». Pero Rebeca ya sabía. No la iban a dejar hablar. Y sin embargo, acababa de comenzar la batalla más importante de su vida. La casa estaba pintada de blanco, con rosales cuidados y cortinas de encaje. Pero todo en ella olía a encierro, a represión disfrazada de virtud. Rebeca no fue llevada a prisión. Fue llevada a una institución para mujeres descarriadas regentada por una orden cristiana con respaldo estatal. Allí, la recibieron con sonrisas dulces y puertas que se cerraban con llave. «Aquí, sanarás», le dijo la Madre Superiora. La fiebre de lo salvaje pasa con disciplina, oración y silencio. Rebeca no respondió. Solo observó. Todo estaba diseñado para borrar. Borrar deseos. Borrar ideas. Borrar memoria. Los días eran iguales: despertar al amanecer, rezar, bordar, aprender pasajes bíblicos. Las mujeres que la rodeaban eran otras como ella, algunas pobres, otras rebeldes, otras víctimas de familias poderosas que no toleraban la desobediencia. Ninguna hablaba de lo que había vivido. Pero Rebeca no tenía intención de callar. La tercera noche, una de las internas, una muchacha pelirroja de mirada alerta llamada Nora, se acercó a su cama. «Dicen que tú te fuiste con un apache. Que abandonaste tu boda. ¿Es cierto?» Rebeca la miró a los ojos. «Sí. Y no me arrepiento». Nora sonrió. «Entonces tú eres como yo. Una mujer que recuerda». Mientras tanto, en el asentamiento, Takoda caminaba como un hombre sin sombra. No hablaba. No entrenaba. Solo tallaba madera durante horas, mientras el sonido de la navaja rompía el aire. «No puedes quedarte quieto», le dijo Nasova. «No mientras ella pelea sola». «No puedo atacar un cuartel», dijo Takoda. «No sin arrastrarlos a todos a la tumba». «Entonces usa otra arma». «¿Cuál?» Nasova lo miró, serio. «La palabra. La historia. Tú sabes lo que ella dijo, que si la verdad se oye en dos voces, ya no se puede negar». En la Casa Blanca, Rebeca comenzó a escribir. Conseguía hojas escondidas entre las Biblias. Usaba carbón para no dejar rastro de tinta. Escribía sobre el asentamiento, sobre los niños, las mujeres, las canciones, la dignidad de quienes eran tratados como bestias por el mundo blanco. Y Nora la ayudaba. «Cuando termines», le dijo, «yo la sacaré. Tengo un contacto. Un impresor clandestino. Tu historia va a circular, Rebeca. Aunque tengamos que pagar el precio». El precio llegó pronto.
Una celadora encontró una hoja mal oculta. La Madre Superiora la llamó a su despacho. Tus palabras son veneno. ¿De verdad crees que ese indio te ama? ¿Que ellos te ven como igual? Rebeca alzó la mirada. Estaba delgada, ojerosa, pero intacta. No necesito que me amen. Solo que me dejen vivir. Y ustedes tampoco me ven como igual. Así que estamos en paz. Esa noche, fue encerrada en una celda oscura. Sin luz. Sin manta. Pero no lloró. Porque dentro de su vestido, aún guardaba la pluma que Takoda le trenzó. Y eso bastaba. En el desierto, Takoda y un joven escribano apache llamado Misu trabajaban en su propia carta. Una crónica. Un testimonio desde su punto de vista. No usamos tinta para pedir perdón, dijo Takoda. La usamos para no desaparecer. En la ciudad, un paquete llegó al taller de un periodista idealista. Dentro, un puñado de hojas marcadas con carbón. El título. Voces desde el otro lado de la frontera, diario de una mujer blanca entre los apaches. Y debajo, una firma. R. Granger. A partir de esa noche, las palabras comenzaron a circular. Entre las clases bajas. En las estaciones de tren. En los mercados. Una historia que no se parecía a las que se contaban en los sermones. Una mujer blanca que no quiso ser rescatada, sino escuchada. Y lejos de allí, entre el eco de los disparos que aún no habían sido disparados, el poder comenzaba a temblar. Las palabras de Rebeca llegaron a la ciudad como un incendio en mitad de la sequía. Voces desde el otro lado de la frontera apareció en panfletos clandestinos, en hojas sueltas leídas a escondidas, en copias que pasaban de mano en mano entre costureras, obreros, estudiantes. Y poco a poco, también en los despachos del poder. ¿Quién permitió esto? Bramó el gobernador del distrito. Una señorita blanca escribiendo desde dentro de un campamento apache. Esto es propaganda salvaje. El periodista que lo había publicado fue arrestado. Las imprentas registradas. Las mujeres de la Casa de Redención fueron interrogadas. Y Rebeca fue aislada por completo. Ya no le hablaban. No la dejaban escribir. Ni siquiera Nora podía verla. Pero el daño ya estaba hecho. Había encendido una chispa que no podían apagar. En el asentamiento, Takoda recibió una copia arrugada del panfleto, traída por un viejo viajero que la leyó en un mercado de paso. Takoda no decía nada. Solo la sostuvo. Y al leer cada línea, algo en su pecho se quebró. Pero no era dolor. Era orgullo. Ella no solo resistía, luchaba. Va a matarse en ese lugar, dijo Nasoba, leyendo por encima de su hombro. La ciudad no permite voces como la suya. Takoda levantó la vista. Y por primera vez en semanas, habló con decisión. Entonces entraré yo. Es una locura, le gritó Misu, el joven escribano. Si te ven en la ciudad, no llegarás a cruzar la plaza. No voy a cruzar la plaza, respondió Takoda. Voy a llegar hasta su ventana. Mientras tanto, Rebeca era interrogada por un comisario enviado directamente por el gobernador. Señorita Granger, dijo él, hojeando sus cartas con guantes blancos. ¿Está usted consciente del daño que ha causado? ¿Contar la verdad es un daño? Cuando incomoda, sí. Entonces lo estoy haciendo bien. El comisario la miró fijamente. Sabía que no lograría doblegarla con palabras. Su prometido, el señor Granger, está reuniendo firmas. Quiere declararla legalmente incapacitada. Si lo consigue, será devuelta a su familia. Y allí, la ley se acaba. Rebeca tragó saliva. Si él me encierra, entonces que sepa que ya no soy la mujer que escapó de su boda. Soy la que aprendió a arder. Esa misma noche, bajo la lluvia, Takoda llegó a las afueras de la ciudad. Se había cortado el cabello, cubierto con ropas viejas de jornalero. Llevaba un sombrero bajo y una capa raída. Pero su corazón palpitaba como tambor de guerra. Un contacto le indicó el lugar. La Casa de Redención tenía un ala oculta, con ventanas altas y un muro de adobe sin vigilancia directa. Takoda esperó a la medianoche.
Y entonces trepó. Rebeca no dormía. Llevaba días sin hacerlo. Escribía mentalmente en la oscuridad, construyendo frases en su mente para no perderlas. Y entonces oyó un golpe seco en la ventana. Se incorporó, sobresaltada. Se acercó con sigilo. Y allí, entre la lluvia, empapado, sucio, estaba Takoda. No se atrevía a creerlo. ¿Eres tú? ¿Esperabas otro apache bajo tormenta? Ella abrió. Él entró. El cuarto olía a encierro y rosas podridas. Pero en ese instante, era el lugar más libre del mundo. Se abrazaron sin palabras. Lloraron. Rieron. Y luego, entre susurros, ella le entregó algo, su última carta. Sácala de aquí. Llévala a alguien que la publique. En ella lo cuento todo. Nombres, fechas, lugares. Que el mundo sepa. Que se escuche. Él la miró, aterrado. Si esto sale a la luz, no te dejarán vivir. Entonces que sepan lo que matan. Takoda la besó. Y luego, saltó por la ventana. Desapareció en la noche como sombra en fuga. Días después, los periódicos sensacionalistas estallaron. La novia rebelde habla, cartas secretas desde el corazón apache. El escándalo Granger, víctima o traidora. Una mujer blanca acusa a su propio mundo de barbarie. Y entre las mujeres pobres, entre los indígenas de las reservas, entre las que nunca habían tenido voz, Rebeca se convirtió en símbolo. Pero en los pasillos del poder, la orden ya estaba firmada. Si no era silenciada, sería eliminada. La orden llegó al amanecer. Un documento sellado por el gobernador, autorizado por un médico corrupto y ejecutado por hombres sin rostro. Rebeca Granger sería trasladada a un sanatorio estatal por motivos de salud mental. No hubo juicio. No hubo defensa. Solo dos hombres con trajes grises y guantes de cuero que cruzaron las puertas de la Casa Blanca con papeles en la mano y la palabra procedimiento en los labios. Vístala, ordenó uno. Y denle algo que la calme. Debe llegar tranquila. Rebeca no gritó. No lloró. Sabía que ese día llegaría. ¿A dónde me llevan? Preguntó, aunque ya lo sabía. A donde nadie podrá hacerle daño, mintió el mayor de ellos. O a donde nadie pueda oírme. No hubo respuesta. En el asentamiento, Takoda ya lo había sentido en los huesos. Desde que leyó el titular del último periódico, supo que no la dejarían con vida. Fue Nora quien envió un mensaje desesperado a través de una vendedora ambulante. La sacan al amanecer. Rumbo al hospital estatal de Pine Bluff. Estará dormida. Si puedes hacer algo, hazlo ahora. Si no, reza por ella. Takoda montó en su caballo antes de que saliera el sol. Llevaba el rostro cubierto. Una pequeña daga escondida en la bota. Y la rabia quemando el estómago. Con él, iban dos jóvenes del asentamiento. No eran guerreros. Eran hermanos de mujeres que habían desaparecido así. Sabían que ese traslado no era tratamiento. Era desaparición. En la carreta, Rebeca iba semi-inconsciente, adormecida por el sedante que le habían obligado a beber. Su cuerpo se hundía en el asiento. Pero su mente aún resistía. Recordaba la cueva. El primer canto junto a las mujeres. El primer Rebeca dicho sin desprecio. El sabor de la libertad. Y no iba a rendirse. No sin una última pelea. Takoda y los suyos emboscaron la carreta en un paso angosto entre riscos. El ataque fue rápido. Silencioso. Una piedra para asustar a los caballos. Una cuerda tensa para derribar al primer guardia. Una flecha certera en la rueda trasera. Todo duró menos de un minuto. Cuando abrieron la puerta, Rebeca seguía consciente. Apenas. ¿Eres real?, murmuró al ver a Takoda. Solo si me crees, sonrió él, levantándola entre sus brazos. El grupo se dispersó. Los soldados sobrevivientes huyeron en dirección opuesta. No había tiempo para celebraciones. Nora esperaba en una cabaña vieja, al borde del bosque, con ropas nuevas, una peluca negra y un mapa de salida. No puedes volver a ser Rebeca Granger,
le dijo. Tu nombre ahora pesa más que tú. Entonces seré otra, susurró ella. Pero seré libre. Mientras tanto, en el despacho del gobernador, la noticia llegó como una bofetada. El transporte fue atacado. La paciente desapareció. Presumimos complicidad interna. No hay testigos. El gobernador apretó el papel. Lo rompió. Y dijo: a partir de ahora, ese nombre no se pronuncia. Ni en la prensa, ni en la iglesia, ni en los registros. ¿Y si alguien pregunta? Entonces digan que murió. Y entiérrenla en la memoria. Pero no se entierra lo que ya ha germinado. En las tabernas, en las fábricas, en los márgenes del país. Empezaron a circular retratos dibujados a mano. Panfletos sin firma. Carteles clavados en madera. Una mujer de mirada fuerte. Cabello trenzado. Una pluma en el pecho. Y una frase. No se olviden de la que se atrevió a amar y hablar. Y abajo, sin apellidos. Rebeca. La cabaña estaba escondida entre pinos altos, al norte, donde la nieve llegaba antes que el invierno. Un río angosto la bordeaba por un costado, y del otro lado solo había bosque, silencio y esperanza. Rebeca ya no era Rebeca. Ahora se hacía llamar Elinor. Una maestra de provincias, viuda de guerra, que había llegado del sur buscando paz. Takoda también tenía un nuevo nombre. Para los vecinos, Samuel. Un jornalero nativo, de pocas palabras y manos hábiles. Vivían en el margen del margen. Y por primera vez, no huían. Sobrevivían. Pasaron semanas antes de que Rebeca pudiera dormir sin sobresaltos. A veces, despertaba creyendo que aún estaba en la Casa Blanca, o en la carreta, o escuchando a Nathaniel gritar su nombre. Takoda la abrazaba sin hablar. Solo con el calor de quien no exige explicaciones. ¿Crees que algún día seré solo esta mujer? Preguntó ella, una noche, mientras la lluvia golpeaba el tejado. ¿Cuál mujer? La que enseña a leer a los hijos de granjeros. La que recoge raíces sin mirar atrás. La que nadie persigue. Takoda le acarició la mejilla. Su rostro seguía firme, pero sus ojos eran más suaves que nunca. Esa mujer ya eres. Solo necesitas creértelo. Durante el día, Rebeca enseñaba a los niños del pueblo. Ninguno conocía su historia. Pero todos sentían algo especial en ella. ¿De dónde viene, señora Elinor? Le preguntaban. De un lugar donde aprendí lo que realmente vale la pena recordar. Takoda trabajaba con leñadores, reparaba techos, cazaba solo lo justo. Era querido, respetado, pero aún así, vigilado. Los pueblos blancos no olvidaban tan fácilmente. Y los rostros que no encajaban, siempre eran observados. Una tarde, un forastero llegó con un periódico bajo el brazo. Lo dejó en la taberna. Takoda lo encontró abandonado, y al abrirlo, su corazón se detuvo. Allí, en la última página, un pequeño artículo sin firma. Carta anónima desde los márgenes. La historia de una mujer que se negó a desaparecer sigue circulando entre nosotros. Ella vive en los cuentos de las lavanderas, en las paredes de las fábricas, en la tinta de los estudiantes. No sabemos dónde está, pero sí sabemos qué hizo. Y por eso, no será olvidada. Takoda llevó el recorte a casa. Rebeca lo leyó sin palabras. Y cuando lo terminó, lloró. No por miedo, ni por dolor, sino porque por fin entendía que no había huido en vano. Pero la paz era frágil. Un día, mientras regresaba de la escuela, un hombre alto, con sombrero negro y modales suaves, la detuvo en el camino. ¿Señora Elinor? Sí, respondió, con la sonrisa tensa. ¿No es usted? Dudó. Disculpe. La confundí con otra. Pero su mirada decía lo contrario. Esa noche, Rebeca le contó todo a Takoda. Si me descubren, irán a por ti. Yo ya soy un fantasma. Tú, eres una amenaza viva. Entonces nos iremos otra vez, dijo él. No. Ya no podemos seguir huyendo. Ya no. Esa noche, en la cabaña, escribieron una nueva carta. Con nombres. Con fechas.
con la verdad que nunca se detuvo. Y al final, en letra firme, escribieron: no queremos ser héroes. No buscamos mártires. Solo queremos vivir, sin que eso sea un crimen. La enviaron sin remitente. A un periodista de Chicago. A una mujer indígena en Montana. A una imprenta clandestina en Nueva York. Semanas después, apareció en cientos de lugares al mismo tiempo. Carta desde el país de los sin nombre. Y así, Rebeca y Takoda comprendieron lo más importante: que nunca tendrían un hogar seguro, pero sí una historia que ya nadie podría silenciar. Y mientras caminaban juntos, por un sendero cubierto de hojas y viento, ella dijo: nunca quise ser recordada. Solo quería vivir. Él la miró. Entonces hagámoslo. Por los que no pudieron. Y siguieron caminando. No como fugitivos, sino como quienes, por fin, se pertenecían. Habían pasado 3 años, 3 inviernos, 3 primaveras, y decenas de rostros nuevos que los conocían solo como Elinor y Samuel. Vivían en las afueras de un pueblo de montaña, donde nadie hacía demasiadas preguntas y donde la tierra era más dura que el prejuicio. Allí, Rebeca enseñaba a leer y a escribir. Takoda dirigía la construcción de una nueva escuela. Y por las noches, se leían los periódicos en voz baja, buscando cualquier mención, cualquier sombra, cualquier huella de su historia. Pero cada día que pasaba sin noticias, sabían que habían ganado tiempo, no olvido. Una tarde de otoño, mientras Takoda trabajaba la madera junto al porche, un niño se acercó corriendo desde el pueblo. «Señor Samuel, hay una carta para ustedes. Viene del este. Tiene un sello de verdad». Takoda la tomó. El sobre estaba arrugado, la tinta corrida, pero aún se leía el remitente. Redacción de La Voz Libre, Chicago. Dentro, una nota breve. Señora Rebecca Granger, su historia ha inspirado una ley. A partir de hoy, el Estado reconoce como ciudadanos a los pueblos indígenas que residan de forma pacífica en sus territorios. Su testimonio fue clave. No podemos decir su nombre, pero no lo hemos olvidado. Rebeca no dijo nada. Solo apretó el papel contra el pecho y lloró. Takoda la abrazó desde atrás. ¿Qué dice? Dice que ahora existimos, aunque sigamos siendo fantasmas. Días después, una mujer llegó al pueblo. Vestía de negro. Llevaba un sombrero discreto y una maleta vieja. Buscaba a Elinor. Cuando se vieron, se reconocieron de inmediato. Era Nora. Había cruzado medio país, con nombres nuevos y documentos falsos, solo para verlos una última vez. La gente susurra tu historia como leyenda, dijo ella. Dicen que viviste entre apaches, que quemaste tu apellido, que escribiste desde el encierro. Pero yo sé que es cierto. Y tenía que verte. Porque yo también quiero vivir sin esconderme. Esa noche, bajo las estrellas, los 3 compartieron una cena sencilla y palabras que no dolían. Rebeca miró a Takoda. ¿Crees que ya podemos detenernos? Él la miró a los ojos, sereno. No vinimos al mundo a huir. Vinimos a dejar huella. Y entonces tomaron una decisión. No huir más. No esconderse más. Al día siguiente, enviaron una última carta al gobernador del estado, firmada con nombres completos. Rebecca Granger, hija de Dustil. Takoda, hijo del fuego. Y la frase final. No hemos desaparecido. Nos hicimos eternos. En la historia, en el amor y en cada voz que se atreva a vivir libre. Meses después, en una escuela del norte, una maestra blanca y un hombre apache daban clases juntos. De historia. De palabras. De verdad. Y en la pared del aula, clavado con 2 clavos viejos, un cartel dibujado por los alumnos decía: «Aquí no enseñamos a obedecer. Enseñamos a resistir». Y así terminó la historia de aquella mujer que escapó de su boda con un ranchero para seguir a un apache al desierto. Pero su verdadero viaje fue aprender a no volver nunca a lo que no era suyo, y construir, junto a él, un lugar donde la libertad no pidiera permiso. Porque los nombres pueden desaparecer, pero hay llamas que nunca se apagan.
Si esta historia tocó tu alma, si sentiste la fuerza de Rebeca, el coraje de Takoda y el precio de elegir el amor sobre el miedo, entonces no dejes que se pierda entre tantos videos. Suscríbete ahora a Ecos del Tiempo y activa la campanita, porque aquí contamos historias que merecen ser escuchadas hasta la última palabra. Déjanos un comentario y cuéntanos, ¿desde qué país nos estás viendo? ¿Qué parte de esta historia te marcó más? ¿Te quedarías con ellos en el desierto o habrías regresado a la iglesia? Y si crees que hay alguien allá afuera que necesita oír esta historia, compártela. Porque a veces, un simple relato puede encender la chispa de la libertad en otro corazón. Gracias por acompañarnos en este viaje. Nos vemos en la próxima historia, donde el pasado cobra vida y el amor siempre deja huella.